Que a graça e a paz do Senhor Jesus. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté en tu corazón. Querido hermano, amigo, que Dios nos permita ver este DVD. Nós Queremos que la gracia del Señor siempre traiga más luz y claridad a su pueblo. para o seu povo. Estamos en un tiempo de restauración, un tiempo en que la Iglesia regresa a las doctrinas que fueron olvidadas por mucho tiempo. Y ahora el Señor llama a su pueblo a dejar el miedo de la apostasia y tomar un propósito para servirle en espíritu y en verdad. Doctrinas que fueron olvidadas por siglos. Ahora el Señor de nuevo despierta en su Iglesia la obediencia. Y estás invitado a seguirnos en los mensajes, en los textos que leeremos con el permiso de Dios para reflexionar, para que puedas conocer doctrinas bíblicas que fueron olvidadas. Doutrinas bíblicas que foram esquecidas. La Iglesia del primer siglo hizo ciertamente hacia una cena anual, con pan ácimo, con vino puro, fruto puro de la vid, sin agregar nada. Hacía según lo que el Señor mandaba. O que o Senhor mandava. Hacía el lavado de pies, se saludaba con ósculo santo. Se bautizaba en las aguas de los ríos en nombre del Señor Jesús. Las varonas usaban velo, y todo esto queremos meditar juntos en la palabra de Dios. Juntos na palavra de Deus. Esperemos que el Señor construya en su vida y en su corazón, en su verdad, en su palabra, y que estos mensajes, que este DVD pueda servir de base para toda la Iglesia de Dios, donde llegue este mensaje, que Dios bendiga a tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amém. Querido amigo, irmão, Querido amigo, hermano, lo invito a leer la palabra de Dios para orientarnos, para nuestra base en esta tarde. Acompáñeme desde su hogar, abra con nosotros las Sagradas Escrituras. Queremos leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 del primer versículo, donde dice: «Y te alabo, hermano, porque en todo me recuerdas y guardas los preceptos como yo te los he entregado, porque quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o predica con la cabeza cubierta deshonra su propia cabeza, pero toda mujer que ora o predica con la cabeza descubierta deshonra su propia cabeza, porque es como si tuviera sin cabello». própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, Por lo tanto, si la mujer no se cubre con velo, afeítese el cabello. Pero si para las mujeres es cosa indecente cortarse o afeitarse, debe ponerse el velo. El hombre, por lo tanto, no debe cubrir su cabeza, porque es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no viene de la mujer, sino la mujer del hombre. Porque el hombre no fue creado por la mujer, sino la mujer por el hombre. por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Por lo tanto, la mujer debe tener una señal de poder en la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre en el O Señor. varão no Senhor. Versículo 3. Versículo 13. Júzguense entre vosotros mismos. ¿Es decente que la mujer rece a Dios descubierta? ¿O no os enseña la misma naturaleza que es deshonra para el hombre tener el cabello largo? Pero tener el cabello largo para la mujer le es honrable, porque su cabello le fue dado en lugar de un velo. Pero si alguien quiere ser litigante, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. de Deus. Amém. Querido irmão e amigo, Querido hermano y amigo, para que nosotros meditemos en este texto de la palabra de Dios, me gustaría también que leas conmigo para servirnos de balizas en esta misma carta. nesta mesma carta, 1 Coríntios, Primero de Corintios, capítulo 1 al versículo número 2, dice así: diz assim: a igreja La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y nuestro. deles e nosso. E ainda queremos que você, Y todavía queremos que nos acompañes en la lectura de esta misma carta,
Primero a Corintios, capítulo 14, versículo 37 y 38, donde dice: onde diz: Si alguien se preocupa de ser profeta o espiritual, reconozca que las cosas que le escribo son mandamientos del Señor. são mandamentos do Senhor. Mas Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. ignore. Amén. Querido irmão, Querido hermano y amigo que nos mira en esta tarde, nos assiste nesta tarde. O Senhor nos dá esta palavra. el Señor nos da esa palabra para nuestra meditación y muchas personas que han visto momentos de nuestros cultos. De nossos cultos. Muitas irmãs Muchas hermanas miran a las varonas de los velos as varoas de véu. E se y se preguntan por qué es así. E eu quero lhe dizer, Yo quiero decirles que no es invento nuestro, no lo es. Simplemente queremos ser diferentes de alguien. nós não fazemos para No lo hacemos para llamar la atención de nadie. mas as irmãs Pero las hermanas de la Iglesia del Señor Jesucristo se cubren con el velo por causa de la palabra de Dios. por causa da palavra de Deus. Eu pedi para lermos, Pedí para que leamos el versículo inicial de la o carta, apóstolo faz o endereçamento. E ele diz que esta carta cuando el apóstol dirige y dice que esta carta es para todos los llamados santos, la Iglesia de Corinto, a todos los santos llamados, a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. ¿Saben por qué? porque dos primeiros, ou uma das primeiras desculpas que as O una de las primeras excusas han buscado poner para desobedecer la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona leer la palabra de Dios y no estar dispuesta a obedecer, a conseguir subterfugios? Y una de las primeras excusas es: esta era para la iglesia de Corintios. Ese que leyó el pastor habla sobre el velo. Eso es para la iglesia de Corintios. Isso é mentira. Ese que leyó el pastor habla sobre el velo. Eso es para la iglesia de Corintios. Esa persona se engaña porque ignoran la palabra de Dios. No sabe o miente deliberadamente. Porque en el primer capítulo, donde se direcciona la carta Pablo, dice que es para todos los santos, todos los que llaman el nombre del Señor, todos los que tienen a Jesús para la salvación, o sea, para la iglesia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Para hoy, para ahora, en el momento de la restauración de la iglesia, este mensaje es para la iglesia del Señor. Portanto, você Por lo tanto, usted cree y es parte de la iglesia del Señor Jesús. Este mensaje es para usted. No es que una persona lo usa y como lo hace alguna religión y las otras hermanas o mujeres no necesitan usarlo. Cada varona sirve a Dios individualmente. No sirve que una persona se ponga un velo y diga que la iglesia no lo necesita. mas Pero la iglesia dice: toda mujer que ora tenga en cuenta la explicación. Pablo dice: alaban a los hermanos porque ellos me recuerdan y guardan los preceptos. ¿Quién no recuerda el apóstol? Todos recuerdan al apóstol Pablo, incluso los incrédulos. Cualquier estudiante allí, de filosofía, de derecho, cualquier estudiante de grado universitario, incluso en la primaria, la gente recuerda al apóstol. Pero Pablo alabó a la iglesia Corinto diciendo: ¿por qué me recordáis y guardáis los preceptos? No es porque te quitas los preceptos, no es porque reducéis los preceptos, no es porque retengáis, porque abrazáis, porque guardáis, porque cumplís el mandamiento. Por eso te alabo, dice el apóstol. Qué maravilloso cómo recordamos a Pablo, el apóstol del Señor, pero para guardar sus enseñanzas. Y él coloca esta jerarquía espiritual diciendo que la mujer fue creada por el hombre, diciendo que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Eso es, el hombre representa la divina gloria y la mujer representa la gloria humana. ¿Sabes por qué, amados, están tan confundidos en el ambiente religioso y en el medio evangélico?
porque los hombres están dejando que la gloria de Dios desaparezca. Los conjuntos están con gorrita, los jóvenes que entran a la iglesia de gorrita y el predicador predicando con sombrero. El hombre no puede, dice el texto que aquí leemos, cubrir su cabeza, porque él representa la gloria de Dios, y si se cubre la cabeza, representa que la gloria de Dios no es liberada allí. Pero la mujer representa la gloria del hombre. Y la gente entonces se reúne para adorar a Dios y les enseñan a las hermanas que no pueden cubrir sus cabezas con un velo, mientras el hombre está desprendiéndose para cubrir. Es una inversión de las cosas, concerniente al reino espiritual, y toda inversión de las cosas espirituales lleva a la persona a condenarse. Porque la varona tiene que cubrir su cabeza, porque representa la gloria humana, y por eso las personas se reúnen hoy, a veces en grandes concentraciones, y allí aparece la gloria del hombre. Está el sabio, tal profeta, está el predicador, es el hombre que cura, es el hombre que hace tal cosa, es el hombre, ¿y dónde está el Señor? Y el temor de Dios y la obediencia a su palabra. Hacen todo para torcer las Escrituras. Hace un tiempo, un gran predicador de los medios de comunicación comenzó a desmerecer la palabra de Dios en la cadena nacional, y acortando un mandamiento, aquí, otro allá, como globo que tira trozos ante el pueblo de Dios. Y él dijo esto: esas personas que enseñan que estas doctrinas son legalistas de Araqué. Sabes, querido, estas personas que huyen y no enseñan la palabra de Dios son siervos de Dios de Araqué. Porque antes de mirar la palabra de Dios y leer el principio del texto en el que leemos que la carta dirigida a todas las iglesias de todas partes. No, eso es para la iglesia de Corinto, hermana, déjalo. Pero la Biblia es muy cierta. Puede que los cielos pasen, que la tierra pase. Puede el mundo creer o no creer. Puede que usted en esta tarde reciba en su corazón. Sean bendecido o dejar de recibir no cambia. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y siempre. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí dice la palabra del Señor: todo hombre que ora o predica o adora a Dios o le hace culto a Dios con la cabeza cubierta, deshonra su propia cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Dice que el texto que leemos es Jesucristo, deshonra a Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? El texto aquí dice que es Dios, deshonra a Dios. ¿Cómo puede una persona reunirse para adorar a Dios y deshonrarlo? Pero la palabra aquí dice que toda mujer que ora o predica con su cabeza descubierta, deshonra su propia cabeza, porque tiene la forma de su cabeza. Y es como si su cabeza estuviera rapada. La señal de poder, la señal de autoridad que se le dio, es como si no hubiera autoridad, no hubiera poder, porque la señal de autoridad fue sacada. Y muchas personas vienen a engañar a las personas o porque no conocen. No lo sé. Dice así: pero el pelo fue dado en lugar de velo. Aquí está escrito que el pelo fue dado en lugar de velo. Cuando la hermana, en sus quehaceres o en el momento de su vida, no puede ponerse el velo. Pero cuando está en presencia de Dios para adorar, la Biblia dice aquí, el traductor incluso escribe en letras garrafales, cómo debe presentarse en la iglesia. Y aquí dice que el velo se ponga, que se ponga el velo. Si el pelo es un velo, como muchas personas pretenden que sea, yo estaría con velo. Y el hombre no puede cubrir su cabeza. Entonces, el cabello no es un velo. Lo que se le da en su lugar no es la cosa misma. Se da en su lugar para cualquier uso, por un momento. Pero la Biblia es muy clara, diciendo así. Así que si la mujer no se cubre con el velo, debe rasurarse también. Rasúrese usted mismo. Pero si es indecente que una mujer se rasure o se afeite, que se ponga el velo. Póngase el velo.
Pero el apetito humano concebieron y el enemigo animó a las mujeres a caminar con el cabello como los hombres, corto, bien cortado. Así que ahora no tienen que llevar velo. Pablo dice, la naturaleza misma enseña que es indecente que las mujeres tengan el cabello corto y que es indecente que el hombre tenga el cabello largo. Hace pocos días atrás escuché un debate cuando un predicador dijo, no, el hombre viene con arito a la iglesia, tienen que dejarlo en paz, viene con el cabello largo, déjenlo en paz. Y él fue el sabio predicador que estaba enseñando en ese debate y su cabello llegaba hasta el medio de su espalda. Indecente ante Dios, en desobediencia, desagradando a Dios y haciéndose pasar por predicador de la palabra de Dios. Amado y querido, la palabra de Dios se cumple. Muchos predicarán por cualquier otro interés, pero habrá alguien tocando la trompeta de Dios y predicando la verdad de las Escrituras para Dios, para que al pueblo de Dios no se lo engañe, pero sea una alerta, sea tocado por la palabra del Señor y escuche la voz de Dios y entre función del Señor en la obediencia para ser arrebatado, para encontrarse con el Señor en los aires y estar con Él eternamente. Tenga en cuenta que la palabra del Señor que leemos dice, el hombre no debe cubrir su cabeza, porque la imagen es la gloria de Dios, y la mujer es la gloria del hombre o del varón. Y él dice así aquí, versículo 10, por lo tanto, la mujer debe tener en la cabeza una señal de poder por causa de los ángeles. Quizás usted que nos ve ya ha sido guiado por alguien diciendo, ¿sabe qué es? Allí en la ciudad de Corintos, una ciudad portuaria, había muchas prostitutas, se rapaban la cabeza y entonces se convertían. Pablo les dijo que se pongan el velo hasta que su cabello crezca. Miren su Biblia. Mire si en ella existe esa historieta de la prostituta calva o pelada. ¿Usted ya la encontró en la Biblia? Eso es falacia para los que quieren caminar en desobediencia, porque el texto sagrado dice que la mujer debe tener el velo sobre la cabeza como señal de autoridad o poder. Y aquí dice, por causa de los ángeles. ¿Será que Pablo no conocía a los ángeles de Dios? Estoy seguro de que sí. Pero hay predicadores allá que para desobedecer la palabra de Dios van mezclando las cosas. Aquí dice que por causa de ángel, y las personas enseñan contra la palabra de Dios diciendo que es por una prostituta. Prostituta y ángeles son muy diferentes. La iglesia obedece por los ángeles y quien no es parte de la iglesia de Dios o no quiera recibir el conocimiento de Dios, caminará en el espíritu de la equivocación y desobediencia, diciendo que es por una prostituta, pero aquí dice que por los ángeles. Hay otros que dicen, no, hermana del velo, está escrito allí en Corintos, cuando se convierte, se quitará el velo. Ciegos, guía de ciegos, dijo el Señor Jesús, ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el pozo o en el agujero. Porque allí está hablando de un velo colocado sobre el corazón y dice hasta hoy, cuando se lee Moisés, un velo se coloca sobre el corazón humano, pero cuando usted se convierte, dese al Señor. El velo de la incredulidad se ha quitado de su corazón y recibirá la revelación de la palabra de Dios a través del camino de la santidad y la obediencia, la manera de guardar la palabra del Señor y vivir en este evangelio bendito y glorioso. Note, querido hermano, querida hermana en el Señor Jesús, porque los ángeles, signo de autoridad, obediencia, manifestación de la gloria de Dios, ¿es tan difícil por el velo? ¿Es tan difícil obedecer las Escrituras? Pero dice la palabra de Dios, por Pablo, que en el fin de los días habrían doctores amontonados, según sus propios conceptos y deseos, y muchos serán engañados. Pero aquel que invoque el nombre del Señor será salvado, libre de ese engaño religioso que hay por ahí. Y dice la palabra del Señor, ¿es decente que la mujer ore a Dios descubierta? Pablo habló del mandamiento de Dios,
Luego Pablo apeló a la conciencia de los hermanos. Y luego Pablo atribuyó a la naturaleza misma. El Señor ordena, examina tu conciencia. ¿Es decente si la Biblia dice que es una señal de poder? Si la Biblia dice que es una señal de la manifestación de la gloria de Dios. ¿No es eso lo que la Iglesia tiene que desear? Si es así, ¿es decente que las mujeres recen a Dios descubierto?, preguntó Pablo, y más allá de esta reflexión todavía reflexionó diciendo, ¿no te enseña la propia naturaleza? La misma naturaleza adoptó a la mujer de pelo largo y al hombre de pelo corto. Por eso dice aquí, solo mira a tu alrededor, y dice, ¿es deshonrador que a un hombre le haya crecido el cabello? ¿O no te enseña la naturaleza que es deshonra para el hombre tener el cabello largo? La naturaleza misma enseña que es una deshonra para el hombre el que su cabello haya crecido, y una persona que quiere vivir deshonrada, ¿le agradará a Dios? Entiendo que es imposible, pero aquí dice, pero tener una mujer con el cabello largo es honorable, porque le fue dado en lugar de un velo, o en el original, una mantilla que cae sobre el hombro y la espalda. Alguien dice, pero Pablo dice que fue dado en lugar del velo. Y yo pregunto al hermano y hermana, ¿Pablo tuvo algún problema? ¿Pasará casi toda la epístola diciendo que hace falta para decir finalmente, decir que no se necesita? ¿Será que él tenía alguna dificultad? No creo, al contrario. Aquí llama en esta carta su autoridad en el versículo que leemos. En los capítulos 14, 37 y 38. Él dice así, si alguien se preocupa de ser profeta o espiritual, reconozca que las cosas que os escribo y orden para llevar el velo, es aquí, reconozca que las cosas que os escribo son mandamientos del Señor. Fue una tradición, puedes decir, pero Pablo dice que es un mandamiento. Era una costumbre, puedes decirlo y escucharlo, pero la Biblia sigue diciendo que es un mandamiento. Reconoce, si cuidas el ser profeta o espiritual, reconoce, dice Pablo, que las cosas que os escribo no son capricho mío. Es un mandamiento, las cosas que te escribo son mandamientos del Señor. Y Él lo dice, si alguien quiere ignorarlo, evítelo. Si alguien no quiere obedecer, no obedezca. Seguiremos adelante obedeciendo y anunciando la palabra de Dios hasta que venga o permita que estemos hablando aquí. Si alguien quiere ignorar, el problema es de cada uno. Dios respeta el libre albedrío, pero si alguien se preocupa de ser profeta, no ignore la palabra de Dios. Si alguien se hace espiritual, no ignore la palabra de Dios. Y dice aquí en el último versículo, ¿alguien quiere ser contencioso? Si alguien quiere ser peleador, si alguien quiere levantarse contra la enseñanza, si alguien quiere ser contenido con la palabra de Dios, dice, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, ni las iglesias de Dios del siglo I o del III, ni las iglesias de Dios del siglo XXI tienen la costumbre de contender con la palabra. ¿Cuántas personas en estos días están diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios? Entonces, esta es la palabra de Dios, que es historia. Reconozca que es el mandamiento del Señor. No es que aquí no hay la palabra de Dios, es un familiar. No, es la palabra de Dios, es el mandamiento del Señor. Y Él dice, no tenemos tal costumbre. Nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, elegida, labrada, comprada, aquella que Pablo dice aquí en la carta a los Corintios, os quería presentar como virgen pura para su marido, para conocer a Cristo. La iglesia del Señor es la virgen pura que se prepara y se cubre con el velo como señal de pureza, también para ir al encuentro de su prometido, para conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, mi amado hermano, querida hermana en Jesucristo, observe la palabra del Señor. Si alguien quiere ser litigio, quiere contender, quiere difamar, quiere predicar contra, quiere inventar historias que no están en la palabra de Dios, quieren hablar como muchos, es un versículo aislado. ¿Cómo un versículo aislado? Leímos en el primer versículo, leímos casi un capítulo.
Leímos en 14 y podríamos leer mucho más aquí, porque en Génesis el Señor ya indica el velo, y porque la iglesia es la novia y la novia tiene velo delante. La novia del Señor tiene velo, la iglesia del Señor no contenga. Ella obedece y yo espero sinceramente en mi corazón que el Señor bendiga su vida. Usted que aún no ha entendido esta maravilla, esta gloriosa bendición, que la varona debe cubrirse con el velo y agradar al Señor, que ella representa a la iglesia del Señor Jesús. Ustedes que aún no han comprendido, que el Señor los bendiga y les dé entendimiento y revelar esa gran y gloriosa palabra del Señor, este mandamiento de Dios a su iglesia, y sea bendecido por nuestro Señor. Y ustedes que entendieron, pasen, tomen la decisión y empiecen a obedecer la palabra del Señor Jesús en ese asunto en particular esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús.